Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar finalizando el libro de Primera de Reyes con los últimos versículos del capítulo 22, esto es 41 al 53. A medida que pasan los años con el transcurso de los mismos, los padres seguramente comienzan a preguntarse dentro de sí mismo esto, que es, ¿qué le voy a dejar a mis hijos cuando partan de este mundo? ¿Qué les quedará? ¿Qué heredarán? Por supuesto que si uno no es padre o madre aún, si ni siquiera está casado, la pregunta cambia y se pregunta uno, ¿qué me dejarán mis papás? Claro, la pregunta por lo general cuando se habla de herencia gira en torno a lo material. Esto es, tanto padres como hijos piensan en herencia y cuando hablan de este tema, lo primero que se le viene a la mente es acerca de lo que es el dinero, las propiedades o incluso objetos de gran valor. Pero en el pasaje de hoy, la herencia a la cual hace referencia la Biblia habla de algo mucho más importante, más profundo, mayor que cualquier tesoro de este mundo, ya que se trata de la herencia espiritual. El capítulo 22 está cargado de mini historias que hacen a la narrativa. Y el mismo comienza con el relato de cómo el rey Acab quiere recuperar cierto territorio que está en disputa con Siria. Para ir a la guerra, Acab tiene un aliado de lujo que son los hermanos del sur, comandados por el rey Josafat. Acab y Josafat están listos para batallar más allá o a pesar de que el Señor les advirtió que no fuesen, ya que perderían la misma. Y Acab no solamente pierde la batalla, sino que él pierde su vida. Se trata de un trágico final para un rey que ha resultado ser una tragedia espiritual para el pueblo del norte. Porque sí, incitado por su esposa Jezabel, Acab ha sido lo peor de lo peor en la historia del pueblo de Dios. Ha promulgado descaradamente la idolatría y ha sido tropiezo para miles de almas que perecerían en una eternidad sin Dios. Finalmente muere Acab, y quien reina en su lugar es Ocosías, como indica el versículo 40. ¿Y cómo cree uno que será el reinado de Ocosías? ¿Cómo será su espiritualidad? Por supuesto que el hijo de Acab heredó el color espiritual de su padre. El versículo 52 reafirma esta verdad al decir que él hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Acab y Jezabel fueron aquellos que pusieron los cimientos para que la espiritualidad de Ocosías fuese o terminase destruida. La herencia que recibió este hijo ha sido de la idolatría y esta ha sido precisamente el causal de su perdición. No obstante, la Biblia no solo relata historias de herencias fallidas, también habla de cuestiones positivas, como por ejemplo, vemos la vida de Josafat y de su padre Asa. Es interesante cómo la narrativa se interrumpe, o sea, tenemos el ascenso de Ocosías en el versículo 40 y después recién el resumen de su reinado en el versículo 51, después al 53. En el medio tenemos la historia de Josafat y de Asa, que está contrastada con la relación entre Ocosías y Acab. Dice el versículo 43 que Josafat, él anduvo en todo el camino de su padre Asa, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Incluso Josafat va más allá de su padre Asa y redobla su celo por el Señor. Dice el versículo 46, él eliminó del país el resto de los varones consagrados a la prostitución ritual que habían quedado del tiempo de su padre Asa. Asa ha sido un rey que anduvo en los caminos del Señor. Y Josafat hereda esta espiritualidad. Y ojo que ni Asa ni Josafat han sido reyes perfectos. De hecho, el texto le recrimina a Josafat que ha hecho una alianza con quien no debiera, en este caso sería el malévolo Acab. El versículo 44 afirma que Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Él no debió ceder ante la tentación de hacer una alianza con quien no debió, pero no tuvo el carácter como para poder oponérseles. Y aún así la Biblia nos dice que fue un buen rey, recto ante los ojos del Señor. Porque si el Señor conoce nuestras imperfecciones, Él conoce nuestras caídas, nuestras derrotas espirituales, pero el Señor ve el corazón del adorador genuino. Y quien vive en, por y para Cristo, será un hombre recto ante los ojos del Señor. No por mérito propio, sino lavados sus pecados por la sangre de Jesús. Entonces hoy somos nueva criatura que vive para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y este es un mensaje de esperanza para todos. Primeramente para aquellos que no han tenido la dicha de tener padres que les hayan dejado una buena herencia espiritual.
A pesar de esto, el Espíritu de Dios ha intervenido en tu vida. Y hoy sos, y todos somos, hijos e hijas del reino, llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos amó. Y segundo, también es un mensaje de esperanza para padres imperfectos, incapaces de dejar una buena herencia espiritual a los hijos. Porque fallamos, fallaremos, y si dependiese de nosotros, todo estaría perdido. Pero todo es por gracia. Así como Cristo ha intervenido en nuestras vidas, oramos y confiamos que hará lo mismo en la generación venidera. Que la Iglesia de Cristo conozca hijos e hijas del reino que procuran diligentemente vivir, experimentar y dejar una herencia espiritual a la generación venidera. Amén.